Muchas veces tengo el placer de que, como trabajo con un equipo, me ayuda bastante a que no solamente yo esté dedicado a pensar en buscar historia, en conseguir gente, sino que gracias a que tengo equipo, la Carol, la Juan, que conocen gente, me recomiendan mensajes, mira, yo conozco a tal persona, y yo, contame un poco de ella, cómo es, y ya medio me tiran ahí el resumen, y yo, mira, está interesante, invitarla, traerla, y me pasó eso con... ¿Cómo quiere que los tratemos? Que la trate de usted porque soy un hombre respetuoso, que nos tratemos de vos porque ya estuvimos aquí hablando bastante. De Y ya, voz, de de vos voz. está bien. Ya me contaron de vos y que de Johanna y que no sé qué. Y me llamó la atención saber de que empezaste básicamente toda tu carrera como escritora estudiando especialidades de radiología. Entonces me gustaría que empezaras contándonos cómo, como médico general, estudiando ya radiología, llegaste a un punto que necesitabas escribir cuentos para tu hijo y todo. Bueno, contanos esa historia, porque vos sos la cuenta, la que sabe contar historias acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco la oportunidad de este espacio donde pues podemos contar historias. Sí, yo principalmente empecé a escribir a partir de que tuve mi primer hijo. Siempre fui lectora, leía todo el tiempo. Entonces, a partir de que nace mi primer hijo es que yo empiezo como que todo lo que tal vez tenía mi cabeza procesado de que como buenas historias, fue el momento como para empezar a escribirlas. Entonces, pues todo sale a partir de que yo ya empiezo a hacer turnos para cuando estoy estudiando la especialidad, ya tengo a mi hijo de 1 año, y cuando estaba yo en el turno me decían, ¿dónde está el libro que él dice que es de un oso que ve en un zapato? Entonces yo les decía, no, es que ese libro no está escrito, ese libro, ese cuento es algo que yo le invento a él. Entonces a partir de ahí fue que empecé a escribir las historias y de cierta forma un tío de él, que es una persona pues que estaba en ese momento en medios audiovisuales, me dijo de que sería una buena opción participar, escribirlo, ilustrarlo en concursos o algo así, pues para que se pudiese publicar. Y entonces empecé a buscar, los escribí con formalidad, los edité y los empecé a llevar a las editoriales que existían en Nicaragua en ese momento, donde, pues hay que decirlo, es muy difícil publicar en Nicaragua. Entonces lo que me dijeron era de que había una lista de muchas personas, escritores ya consagrados de Nicaragua, donde allá por allá el número 30 me podían dar cupo a mí como en 5 años. A la Entonces, puta. pero que si participaba en un concurso y ganaba, entonces me publicaban el libro. Entonces me rifé, escribí como 3 cuentos. Te cuento que el que menos me gustó y el que menos El que menos pensó. aceptación Ajá. tenía entre mis lectores de prueba fue el que ganó. Entonces, en el 2007 fue que gana mi primer cuento, mi primer premio con el cuento ¿Para qué quiere el ratón mi diente?, que es un cuento que está grabado para niños de 3 a más años, ya 7, 8 años, que ya pasan el periodo de la dentición, que se le caen los dientes. Entonces por eso ha tenido muy buena aceptación desde esa fecha. Y ese fue mi primer cuento, ha tenido 6 ediciones de 1500 ejemplares y sigue vigente con la Fundación Libros para Niños, que pues es una fundación que con fondos propios sale adelante, tiene un proyecto muy bonito que son los rincones de cuentos que van a las comunidades y allá pues hay la disposición de libros que fomenta la misma editorial, así como pues libros del extranjero. Es una editorial que se centra principalmente en escritores nicaragüenses, que también eso es muy loable de ellos, y pues disfrutan los niños una tarde de cuentacuentos y que ellos lean sus cuentos. Entonces es una fundación pues que por ahí empezamos. A mí me llama mucho la atención y le decía que antes de que empezáramos a grabar que yo lo miraba como algo bastante separado porque las personas que conozco yo que estudian medicina siento que son personas que tienen poco tiempo, ya sabes. Y yo siento que una persona que está metida en el mundo de medicina es un mundo, es un estilo de vida. Ya he mencionado los turnos, mucho que estudiar, leen demasiado y las cosas que leen pues no son cosas como que creativas, pues, o sea, son grandes librones de traer las cosas a seguir, pues porque así es la disciplina, pues lo requiere la vocación.
por eso me llamaba mucho la atención de imaginarme yo cómo encontró tiempo, cómo encontró en su cabeza, llena de medicina, tanto conocimiento, un rinconcito ahí, una lucecita para escribir, para ese espacio creativo. Y me llamaba mucho la atención que, pues, que lo mencionó ahora que fue a partir del nacimiento de su primer hijo. Nunca antes de tener su hijo, pues que mencionaba que le gustaba la lectura, nunca había probado a escribir nada, ni un poema en el colegio, ni un contito. Fíjate que yo admiro mucho a los poetas porque a mí la poesía no se me da la copla, pero no se me da la poesía. Entonces, sí de leer mucho, sí de escribir, que en secundaria hacíamos como que, bueno, en mis tiempos de secundaria, hacíamos unas libretitas y hacíamos la historia escogíamos hoy, por ejemplo, esta amiga, vamos a hacer una historia, ya no necesariamente un chisme, sino que tal vez, recuerdo uno particular, ahorita que estaban hablando ustedes del voleibol, en ese tiempo había un equipo que se llamaba el Esparta o algo así de voleibol. Entonces nuestra héroe era una de las muchachas que estábamos en cuarto o quinto año, que se llamaba Ena, y ella jugaba voleibol, y entonces nosotros hacíamos la Ena y lo dibujábamos y lo escribíamos, junto con mi amiga que venía de preescolar, que es muy artista también, y dibujábamos historias, pero así como que escritas con formalidad, editadas, pensadas, porque pues no puedes venir y escribir pues cualquier cosa, más en estos tiempos que muchos términos son muy ofensivos. Sí. Entonces en esos tiempos era como, bueno, por ahí si me preguntaban dónde empezó, pues empezó dibujando historias en secundaria, pero eso pues como que sería algo como historias colectivas, porque no solo era yo poniendo a la ENA jugando voleibol en XY, sino que pues era por ahí. Y lo que decía, sí, como médico yo tengo mi tiempo, también soy docente de la UNAM Managua, tengo mi tiempo bastante comprometido, pero trato de hacerle tiempo a lo que es la promoción de los libros. Sí, sigo escribiendo, por ahí me decía alguien, y no escribís para adultos, que ya se suena como que está, Sí, como son que otra soy cosa, escritora sí. de 3X. Son otra Sí, cosa. fíjate que sí también, pero como que han habido muchas cosas que no he podido concretar completamente un libro de cuentos para adultos, o sea, que no Que no son sea para infantil, que niños, un cuento no es infantil, sí. sí, que no lo he podido concretar para sacarlo en edición ya como libro como tal. Me parece curioso también eso que mencionaba, que el tiempo comprometido, que para la hora de ser creativo tampoco hay como que un horario, pues no le diría yo que está Juan aquí, está Caro, estamos rodeados de artistas, que no es como que yo puedo decir, bueno, de 4 a 6 me voy a dedicar a ser creativo y me voy a sentar a ver qué se me ocurre, porque puede ser que, por lo menos a mí me pasa que trabajando, haciendo otra cosa, de repente se me cruza un pensamiento y mira, me quedé con esta idea, y pues yo por costumbre suelo como que anotarlo en algún lado para que no se me vaya y le dejo para después. Y me imagino, no sé si a vos te pasa igual, si en tu vida es tan apretada se te ocurre como que estas historias, pues, porque me imagino que la primera, la que mencionabas del oso, ¿cómo se llamaba? La primera que hiciste ¿Para qué para quiere tu el hijo. ratón mi diente? No, la del oso, la primera que hiciste con tu La hijo. del osito del zapato. Ajá, esa. ¿Cómo se llamaba eso? Me pregunto cómo fue que se le ocurre, pues, o sea, en qué momento, si fue ya cuando, voy a contar la historia a mi hijo para que se duerma, no sé si fue ahí en el instante o que si era algo que ya lo tenía como que de repente se le ocurrió una historita así. La verdad es que cuando vos tenés la habilidad, porque hay que decirlo, puede ser que el músico en cualquier lugar, en el tráfico, puede escuchar música para él, algo que para él puede significar una canción. En este caso yo recuerdo que yo hacía lo que fuera para entretener a mi hijo. Mi hijo cuando nació era bajo peso, nació pesando 4 libras. Entonces era como que yo pasé todo un año completo acompañándolo hasta que ganó peso y etcétera, y lo pude dejar en la casa pues ya con toda la confianza. Entonces pasé mucho tiempo entregada a su cuidado y al entretenerlo. Entonces yo recuerdo que yo hacía una carrera de los peluches, de los juguetitos que él tenía, y los metía en todos los zapatos. Y entonces tal vez por ahí venía el cuento del oso Pepe, que se despertaba en la mañana y que se despierta de noche y de noche anda haciendo travesura. Entonces
por ahí puede ser de la misma convivencia con mi hijo y de que esa historia a él le gustaba mucho porque aparte de que yo se la contaba, la representábamos, ¿no? Como que fueran títeres que iban todos los zapatos de la casa, desde la entrada hasta la cocina, los peluches montados en los diferentes zapatos. Donde sea puedes encontrar historia. Hoy escuché algo que me detonó la cabeza, una historia. Por ejemplo, me dice, allá va mi amigo, dice mi hijo. Entonces le digo, ve y lleva tacos de fútbol, significa que va a jugar. Sí, es que él es el último 10. El último día. El último 10, wow, eso como que me sonó allá y me imaginé yo 45 opciones por las cuales puede llegar a ser el último 10. Entonces, mira, en un comentario, en un saludo, sí, en la puerta, ya ahí está una historia. Qué salvaje, eso del último día es... ¿Te suena? Sí, suena poético. Yo sé que mucha gente de los deportes le gusta escribir así bien poético. Eso del último día suena bastante poético. Creo que es una forma de jugar. O sea, ahorita no le mentiría si él se lo pudiera escribir bien a qué se refería su hijo, pero creo que es una forma como jugaban antes, los creativos y eso, que tal vez con las estructuras de ahora del fútbol ya no pasa tanto, pero lo pone el último día, es como que ya esta es la última persona que juega. Es como que el último que va a aportar libre, el creativo, 10. sí. Se le pueden ocurrir un millón de historias con eso, ¿no? Qué bonito comentario, la verdad. Y ¿Verdad que sí? Qué bonito como cualquier cosa detona una historia, una idea, sí. Buenísimo. También ahora me llama la atención cómo llega el punto en que mencionaba que alguien la motivó a decirle escribirlo y rifate a eso. Si no lo había hecho antes, ¿cómo funciona su primer escrito? ¿Cómo se sienta usted a decir, bueno, voy a escribir mi primera historia sin tener conocimiento previo o estudio? Que muchas veces para mí no es necesario como para iniciar, pero me interesa saber cómo fue su primera sentada, decir, ok, me voy a rifar, me voy a sentar y lo voy a escribir. Fue un desastre, Sí. porque esta persona, mi amigo, que es un tío de mis hijos, era escritor de crítica de cine y tenía pues mucha escuela para redacción. Claro. Entonces, él es el que me dice, escribilo y yo lo voy a leer y lo voy a corregir y me los tiro de vuelta. Porque ahí es donde te das cuenta que no tenés estilo, no tenés la historia, tenés la idea es buena, pero a la hora de redactarla, tiene que dónde va la coma, que el tiempo verbal, que no sé qué, fue un desastre. Entonces, en otros países existe algo que se llama un editor literario, claro, que vos le das la idea, vos le das el cuerpo y esa persona es la que se encarga pues de darle estilo. Pero pues aquí en este caso no, me lo devolvió y se lo agradezco porque así aprendí bastante hasta que me dijo ya está pasable. Aparte que yo sí, porque yo iba a contrarreloj porque cuando yo llego a esta editorial me dicen que faltan como un mes y medio para que se cierre el tiempo de la convocatoria. Entonces, bueno, dije voy a probar, si no probaré el año que viene. Pero como te digo, esa primera sentada fue un desastre porque me decía, no sirve nada, hay que volver a escribirlo de nuevo. Y pues sí, es parte del proceso creativo que a medida que ya vas en esto lo vas aprendiendo. Entonces, pues sí, tiene sus pros y sus contras, porque en contra que me pude haber decepcionado y digo, ya no sigo con esto. Eso le iba a decir porque debe ser... Para alguien que está iniciando, siempre me ha parecido curioso cuando lo hacen así tipo en concurso, competencia, y los veo como que son muy niños, muy chiquitos, y los ponen a concursar. Siempre siento que es como desalentador, como que hayan jueces o que alguien que te diga como que no, mira, esto no sirve, mejora esto, lo otro, porque tal vez uno llega ahí con toda la ilusión y te pegan una primera mal matada, que claro, años después la ves y le agradeces un montón porque te cambió, pero debe haber mucha gente que pudo haber dicho así como dijiste, no, tal vez esto no es para mí, mucho trabajo, ahí déjalo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para esto. Si yo le hubiera hecho caso como a las 2, 3 personas que yo le llevé, mire, fíjese que estoy escribiendo el libro y tengo estos 3 cuentos para él, le hubiera hecho caso a esas personas, pues no hubiera ganado ninguno de los 2 premios, ni hubiese conocido toda la gente que conozco, ni hubiese hecho pues todo lo que he hecho. Porque me dijeron, no, eso no sirve, eso no tiene lugar aquí, eso no sirve, ni tenés esto, ni tenés lo otro, y no sos nadie, es que eso aquí les encanta decirle a la gente. Entonces yo me quedé, bueno,
yo voy a seguir probando. Nada perdía con probar y pues me fue bastante bien. Es importante rodearse de gente que te diga la verdad así sin pelos, porque si no, está rodeado de gente que solo te dice, sí, hombre, sobre, vos sos bueno, va a haber una burbuja y después ahí afuera va a ser el ridículo. Pega. Sí, y como usted lo dice, pues si no hubiera tenido ese que le ayudó a encontrar un estilo, tal vez no hubiera tenido el éxito y Sin hasta donde él yo llegó creo hoy. que no me hubiese dedicado a absolutamente pues aparte pues de que nosotros ya habíamos hecho algunos trabajos como que yo le hacía su storyboard él estudiaba cine, entonces yo hacía los storyboards y ya teníamos pues muy buena comunicación y si yo sé que él me decía no sirve es porque no sirve y cuando yo llegué casualmente donde él diciéndole fíjate que la señora tal me dijo que esto no sirve, no le hagas caso, vos dale. Pues dale, porque ahí esos puestos tienen algo. Entonces, pues le hicimos caso y aquí, aquí estamos. Algo que mencionó que también es ciertísimo y que yo no sabía cómo funcionaba realmente y sigo sin saberlo, tanto cómo funciona una editorial. No sé si uno llega así como, mira, este es mi libro, publicámelo. No sé si uno da de sus fondos totalmente o si la editorial tiene sus pruebas, pero dijo algo importante, eso que la gente dice que vos no sos nadie. Y me suena que cuando habló de los cupos y que estaban reservados para la gente que sí son alguien, está como que difícil, ¿no? Conseguir un espacio en algo que uno pensaría que debería ser más apoyado, desarrollado, porque es como que ha sido olvidado, pero al mismo tiempo tenerlo reservado solo por esa gente, que alguien que al final de cuentas no le da espacio en los nuevos. Y eso alguien algún día van a morir y hacer, no sé, van a dejar de escribir. Es que fíjate de que las editoriales apuestan a que ya me fue bien con X, significa que X vende, ya tiene nombre, tiene renombre, entonces voy a lo seguro, voy a probar con esta nueva, no la conoce nadie y que es doctora y que, o sea, no se dedica full a esto, entonces no se arriesgan. Entonces las editoriales y conversando con escritores pues ya de Latinoamérica, mencionan de que sí son las editoriales, son un negocio. Es un negocio. Sí se van a ir, siempre van a apostar por un escritor que ya esté probado, aunque te lleve un mamarracho, le van a dar prioridad. Porque ya está probado y hay gente que sigue ese escritor, por ejemplo Isabel Allende, no importa lo que escriba, yo saco ese libro anual que ella saca uno casi cada 1 o 2 años, yo voy puntual a leerlo, a comprarlo y a leerlo. Entonces, en Nicaragua son muy pocas las editoriales que trabajan con niños. Te dicen que es muy, con cuentos para niños, que son muy caros porque la ilustración, Sí. hay que pagar un diseñador que te dibuje el cuento, que la impresión es más cara. Ellos siempre van a tratar de apuntar a vender la mayor cantidad de ejemplares. Entonces tienen que apuestan por, yo a veces le digo el libro aburrido, que es el que te obligan en el colegio y el que tiene la moraleja y el mensaje y el que, qué fastidio leer esto, y cómo se publicó esto, pero tiene un mensaje y entonces A versus el libro que es divertido, el último 10 que puede ser ok, se decidió medio camino que eso no era lo de él, no, y entonces estás hablando de que la gente se desmotive y que se salga, entonces pues, ahí ya me entendés, entonces apuestan a ir como al mensaje, a la moraleja, a lo que sea educativo, a lo que en mi pensamiento es a veces aburrido, Sí. porque tenés que depurarlo y depurarlo para llegar al mensaje que quiere el docente. Entonces, pero tenés un libro como por ejemplo El Capitán a la Triste, que es de capa y espada, que es divertido, que es degenerado, pero es entretenido. Entonces, vos vas buscando entretenimiento, lectura, no vas porque eso tiene que ser un libro. Sí. Entonces, las editoriales a veces ahí está ese contrapeso, pues que van buscando cómo vender mayor cantidad, ya están apuntando a qué colegios van a ir. A veces ellos, como te digo, ya tienen un stock de historias que les han llegado y los tienen que ir sacando gradual, de acuerdo pues a los intereses de cada editorial. Y a veces claramente te dicen que no reciben manuscritos hasta que ellos pidan. Entonces, ellos a veces hacen una convocatoria, a veces puede ser un concurso,
y pues es bastante difícil. ¿No tienen entonces un filtro como que haya una persona dedicada que diga, "Oh, mira, me mandaron esto, léelo y vamos a confiar en tu criterio de que lo En publicamos o no"? Estados Unidos, creo que España ocupan mucho eso, que son lo que se llaman los editores literarios de las editoriales. Pero por lo menos nosotros aquí no. Aquí no, aquí como te digo, las dos publicaciones que yo tengo han sido gracias a que he ganado los premios. En la segunda publicación, ya una vez que fue liberado de sus compromisos editoriales, ya lo hice yo por mi cuenta, porque igual lo llevé a las editoriales que existían y me decían de que de la forma que yo lo quería representar, los dibujos del béisbol y no sé qué, era demasiado caro. Entonces lo lancé por cuenta propia y le ha ido muy bien a esa historia también. Qué bueno que se haya tratado de independizar de esa gente porque, como usted lo menciona, pues al final son un negocio, pues lo que ellos quieren es vender y ya tienen su negocio establecido, saben cuáles son los nombres, cuáles son los libros que quiere el colegio y listo, ya hacen su negocio. Pero, no sé, a mí me parece que, por lo menos acá, así como usted me lo pinta, es como un detrimento para la lectura, para la literatura, porque no hay espacio para gente nueva, porque son los mismos nombres, los mismos libros de siempre que leí usted, que leí yo, que va a leer mi hijo, que lee su hijo, y que ya estamos pues como cansados. Pues, a lo mejor hay mejores libros que no pudieron salir, mejores historias, o más entretenidos, una moraleja tal vez no tan directa y depurada, sino más interpretativa, más como lo quiere el lector. Y me interesa saber, ahora que usted como madre, como empezó inculcando la lectura a su hijo, ¿qué tan importante le parece hoy en día, pues en el mundo que vivimos, sociedad en que vivimos, en que le siguen inculcando la lectura de esta manera, pues a los niños? Para mí siempre es importante porque el lazo madre-hijo o padre-hijo o tío, lo que vos querrás, sentarse con un niño, abrirle un libro. Ahora, ok, pues ponerle la tablet y vos se lo conté, es un lapso que él toda la vida va a recordar, es algo que te va a siempre unir, es algo que, por ejemplo, si lo haces una costumbre, ese niño va a venir leyendo. Eh, Querramos o no, siempre, pues como te digo, es el libro, vos podés escogerlo. Podés escoger, por ejemplo, hay uno que se llama Los Cinco Sentidos, porque tal vez el niño en ese momento está aprendiendo eso. Está el libro de los colores, entonces vos lo ayudás con la lectura a su desarrollo. Uy, se le cayó el diente, entonces vamos a leer para que quede rato mi diente. Cosas así, ¿no? O a veces hay un libro muy bonito que habla de cuando le murió su gato a la escritora y lo hizo cuento, la Lula, no me acuerdo, la Lula Mayorga, sí. Ese es un cuento muy lindo y que te puede ayudar a vos como padre para leérselo a tu niño, no importa la edad, porque yo lo leí, a mí me llegó, que te puede ayudar a sobrellevar un momento como ese, pues que la Y un tema bien muerte de tu incómodo primera para un niño. mascota es Sí. algo, pues que a todos los que hemos tenido mascotas lo recordamos. Entonces, siempre va a haber un libro para una ocasión, para un momento, y es parte del acompañamiento. Si hay personas pues que yo no me explico pues cómo pueden sobrevivir o haber sobrevivido sin, tal vez con la lectura obligatoria del colegio, y a veces como te lo obligan, las personas le ponen un cierto rechazo. Sí, pasa mucho. A mí personalmente, sí, la mayoría de libros que leí en mi vida fue gracias al colegio. Hace poco arreglé mi cuarto y yo tenía en un librero todos los libros y los fui sacando y miré y los puse en el piso y a la puta, todos estos libros he leído y gracias al colegio, la mayoría, la universidad y todo eso, y obviamente en ese momento no lo miraba como tarea, qué aburrido, resumen, y capaz ya los últimos años cuando existe internet, alguna trampa que otra, resumen de no sé qué, y ya. Utilizar, ¿cómo Sí, se llama el buscador? sí, en Google ahí te buscas resumen. Pero hay los dos que tres libros que conservé así y dije, no, esto no lo voy a botar o esto no lo voy a guardar, son los que leí por mi cuenta, pues que no son los que tienen la moraleja, otros. Y hubo uno en específico que ahí, saludos a Juan, se lo regalé porque dijo, mira, este es un libro de los que más me gustó y era un libro de un escritor guatemalteco, me parece que es. Y tiene un montón de cuentos ahí que bien creativos. O sea, imagínense que tiene un cuento que solo es una línea
y Qué tiene lindo. mil de interpretaciones. Se llama El dinosaurio y literalmente el cuento va así. Una línea, dice, y cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y eso es todo. Y usted lo interpreta como Qué quiera. lindo. ¿Quién es el dinosaurio? El dinosaurio es una persona, es el gobierno, es la sociedad, es un sentimiento. Y ya sabes, despertarte y que seguía ahí. Lo interpretas como que pasó el día y ahí seguía el problema. No sé, les puedes dar mil de vuelta. Entonces, he sido conectado con lo que te decía de los libros que ya tienen la moraleja, que ya están depurados, que suelen ser más aburridos, pues, porque ya van directo, pues, y eso que le cuento ahora, que usted me lo dice, es como que es un libro, uno de los cuentos que más me gusta, porque además de que es divertido, leer una línea y que vos digas, esto es todo, y que después te ponga a darle vuelta y decir, pero ¿qué será el dinosaurio? Y te llegas a un punto en que ya ni siquiera te interesa saber qué quiso decir el autor, porque probablemente lo puso para que lo interprete. Y yo no quiero saber lo que él quiso, sino yo quiero saber quién para mí es el dinosaurio, qué significa que todavía esté ahí, por qué me dormí, dónde estoy, no sé. O sea, le puede dar mil vueltas y eso es lo que a mí me gusta pues de la lectura, pues que sea entretenida, que me ponga a pensar. Y muchas veces no pasa con estos libros que ya hemos leído un montón de veces. Sí, siempre están los clásicos que vos sabes que son, ya te van a llegar. Por ejemplo, léete el infierno de Dante, ya sabes que vas a algo profundo. Sí, Pero pues siempre también hay literatura nueva que es novedosa. Por ejemplo, yo recuerdo, me reí de ese título y lo tuve que leer. Dice, vendí a mi mamá por eBay. Yo decía, pero ¿cómo es esto un cuento? Pues, ok, es la realidad de estos tiempos y pues son literaturas nuevas que pues hay que darle su probada, pues hay que darle su oportunidad para, como siempre, pues leer para disfrutar, que eso es lo principal. ¿le parece que ahora se inculca menos la lectura en los niños, en la gente lee menos? Creo que sí, pienso que sí. Sobre todo porque como vos mismo dijiste, te vas al buscador y el buscador te sacó de apuro, te depuró 200 páginas, te Sí, dio o solo te dio la sinopsis, ya solo te diste el trabajo de leer la sinopsis y ya te la tiró analizada. Habla sobre y los valores del libro son, entonces ya no leíste todo el libro, ya sí. no pensaste cuáles podían ser los valores del libro. Entonces sí, creo que hay una tendencia mayor a no leer, a irse por el camino más fácil, pero pienso que sí. Que sí. Siempre yo siento que las escuelas hacen el intento de pues siempre fomentar lectura, pero de que ahora un joven va a venir y que por su cuenta va a comprar un libro, o sea, yo lo Difícil. veo, como tal vez lo hacía yo, ya está como difícil. Tiene que ser ya un amante de la lectura Es que ahora probada. hay tantas maneras de entretenerse que un libro termina siendo aburrido porque tenés, no sé, tenés Netflix, tenés YouTube, tenés lo que querrás que está full todos tus sentidos, puedo hacer la mayoría de tus sentidos. Lo puedes ver, lo escuchás, todo. En cambio, un libro, me imagino que... No, no me imagino. En un libro te tenés que forzar a tu mente a imaginarte las cosas. A mucha gente le puede resultar medio cansado para la vista o aburrido, no sé. Me parece a mí una como un hobby, o una habilidad bien complicada, pues, porque yo sinceramente no soy un buen lector para que soy. No se me da y los cuentos que he leído que sí me acuerdo y que me han gustado han sido esos, los que realmente me entretienen y después me ponen a pensarlo un montón. Y eso, pues, para mí yo sé que es difícil o a lo mejor no ha habido alguien o yo no me he puesto a probar alguien que me recomienda, oh, ¿qué te gustan los libros creativos y eso, entretenido? Toma, te recomiendo este. Pero sí, me parece como que últimamente, no sé, lo he visto como que mis hermanos menores, como que ya no hay esa... Nunca lo he visto yo con un libro, no sé si lo leen en la computadora, en la tablet, y ahora... Si antes yo tenía Google, ahora hace poco salió una inteligencia artificial, luego el chat GPT, que Sí, literalmente le preguntas el resumen del libro, cómo lo querés, y la cosa te lo tira. O sea, imagínate, yo no sé cómo van a hacer los profesores para no saber si se están copiando o no, pero a la puta. Yo lo hubiera ocupado, la verdad, no lo voy a mentir. Yo hubiera sido uno de esos alumnos que lo ocupaba. Sí. sí, sí, pasa. El otro día estaba yo en un examen en la UNAM y teníamos a los estudiantes pues en el auditorio y entonces de repente se supone que antes de empezar el examen guarden sus celulares, bolsos y mochilas al piso y ahí en medio del examen suena buscar pleura
masas, pleurales, y todo el mundo se Ya. queda, o sea, se estaba copiando a alguien y estaba buscando la red, entonces es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, se trata pues de, de convivir con los nuevos avances de la tecnología con respecto pues a, pongámosle que eso te puede servir pues, en el caso ya yéndonos al otro extremo, cuando tenés que resolver alguna búsqueda rápida, no necesariamente digamos que por copiarse, Sí, sí. busquémosle el lado Positivo, pues, sí, no, es que exactamente. lo inventan para cosas positivas, que los degenerados somos nosotros y corrompemos la herramienta no tiene culpa. Sí, Sí. sí. Sí, no, sí tiene sus lados positivos. La verdad, yo lo ocuparía para un montón de cosas. O sea, le puedes decir que te da planes de gimnasio, que dietas, que planes de marketing, que estrategia, Dieta, todo, sí. todo. Pero sí, no nos desviemos tanto. Volviendo a sus libros, me llama la atención cómo lo siento que es como se metió, encontró la lectura, digo, perdón, la escritura ya a una edad que tal vez uno diría como ya a esta edad ya soy doctor, ya estoy estudiando mi especialidad, ya esto es lo que soy, no le voy a agregar más cosas a mi vida y de repente salió con que iba a escribir y le fue bien. ¿Cómo se dio cuenta que sus escritos tenían como que el nivel para ponerlo en un concurso? ¿Cómo llegó El, a ese sentir? el primer libro, como te dije, no. Pero creo que la diferencia de casi 7 años entre un libro, entre un premio y el otro, ahí sí. Cuando yo estaba escribiendo el libro El arma secreta, yo desde que iba a la mitad de ese cuento, que ya es más larguito, ya está rankeado para edades de 7 años, 8 años a 88, 90 años, todos los que sigan el béisbol pueden disfrutar de ese libro. Yo sabía que ese cuento era muy bueno. Prácticamente ya me di cuenta que yo ya podía manejar lo que era el estilo, los tiempos verbales, etcétera, porque fue muy poco las correcciones que lo llevé a donde alguien que era una correctora de estilo y prácticamente las correcciones que le hizo fueron muy pocas y creo que la historia era muy poderosa para que no... vas a decir que facheta, que farsante, pero no, la No, no, historia, si esa historia no ha ganado, yo la hubiese sacado como la saqué ahorita, porque ha tenido una muy buena aceptación, está contado en un lenguaje de léxicos nica, a pesar de eso ha tenido aceptación fuera. También porque como habla mucho de términos de béisbol y entonces puertorriqueños me han escrito, dominicanos, personas que juegan béisbol en el extranjero, les ha gustado, pues se han sentido bastante identificados. Entonces esa historia desde que yo estaba por la mitad yo sabía que era una buena historia. ¿Cómo sacó la inspiración para ese libro? Esa inspiración viene de mi segundo hijo Ah, Andrés, que es mi hijo deportista. Yo puedo decir de que de mis hijos tengo uno que es todoterreno, deportivo, y el otro es un hijo que es muy cariñosito. Entonces, estamos hablando del osito en el zapato, del ratoncito y el diente. Mientras que mi otro hijo es de acción, este es el último 10. Mi hijo jugaba béisbol en ese momento, entonces estuvo incluso en la selección nacional de béisbol para Piwi, la categoría Piwi, y ahí las mamás somos la barra brava, me imagino, sí. somos el apoyo, ahí sí que pues sí andan los papás, pero las mamás es el grueso que está detrás de ese niño. La máxima, es verdad que mi inspiración fue mi hijo Andrés, pero las cosas que cuenta el cuento, El arma secreta, no solo que me pasaron a mí ni que le pasaron a mi hijo Andrés, son lo que yo escuchaba de diario de esas señoras. Una señora que venía tomaba 2 buses para llegar al juego. Jugaban tal vez doble juego, iban de vuelta los 2 buses con ese niño caminando, no se le ocurría andar otros zapatos, sino que iba con los Con los zapatos tacos, tacos, sí. o sea, que no tenían para el guante, que estaban entre todos los vecinos recogiendo para el uniforme. O sea, esas cosas son cosas que te llegan.
Y si todo eso se lo juntas a un solo niño, entonces ahí estaba la historia. Y entonces, pues la mayoría de los beisbolistas que nosotros, pues como nicaragüenses tenemos jugando en el extranjero, empezaron así. Todos empezaron de lo más bajo, humilde, y entonces se han sentido identificados, no necesariamente pues también beisbolistas profesionales, también el que jugaba perreras aquí en secundaria, les ha gustado pues porque está como así ambientado, está contado en primera persona y está ambientado en yo jugando. Okay. Yo, lo que me pasó hoy jugando, o lo que yo voy a hacer, entonces, y lo que llega a ser. ¿Ya? Entonces, muchos se ven visto en ese cuento. Me ha dado mucha satisfacción de personas, jugadores de béisbol profesional que me escribieron, que me buscaron, que necesito 10 porque se los voy a regalar a los hijos del equipo. Entonces, sí, es que yo sabía que esa historia no la podía perder. Y eso es una habilidad, la verdad, porque hay tantas historias así cotidianas que uno no las piensa que son tan inspiradoras, tan bonitas. Y esa habilidad que tuvo usted de estarla escuchando, decir, se me ocurrió esto y voy a agarrar todo lo que escucho, todas estas historias que son reales, las voy a convertir en una historia que va a sonar real para muchísimas personas. O sea, esa habilidad, no sé qué hace usted siendo doctora, la verdad. Sobrevivo. Sí. Bueno, como doctora soy docente también de la Facultad de Medicina de Luna Managua y de la residencia de la especialidad de mis residentes, es decir, mis estudiantes de la especialidad en el Manolo Morales. Entonces, ahí también se llevan su dosis de historia todos los días. pero para eso estamos y como te decía, ese libro, ese arma secreta ha tenido, bueno, Nicaragua ahora yo no puedo decir que es total full beisbolera, sí que la mayoría sí, pero porque también ahora le han entrado mucho al fútbol, pero el arma secreta, las personas que han jugado béisbol, aunque sean perreritas, lo han amado. También sé que luego tuvo cursos de escritura, estudió teatro. ¿Le parece que haber estudiado eso y tener esos conocimientos ahora le ha ayudado a sus nuevos escritos? Pienso que sí. A partir del primer cuento que publico, me doy cuenta, la editorial te dice que tienes que cumplir ciertos requisitos, que tienes que ir a contar los cuentos, y ahí te das cuenta de que esa tía Carol que se para delante de un montón de chavalos y que los controla es porque ya, Tiene su no es habilidad, cualquiera, sí. tiene su preparación. Sí. La primera vez que a mí me pusieron y me tiraron ahí, vaya, cuente su cuento, y yo no, esos chavalos se me corrían por todos lados, no se me oía la voz, yo lo contaba sin verlos a ellos, o sea, técnica cero. Entonces, yo misma me busqué cursos de interpretación narrativa, después la misma editorial dijo, vamos a cosas de escritura y narración. Entonces seguí preparándome por ahí, algo que toda la vida yo me había... mi vicio es el cine, y entonces como que viene de la mano todo. Estuve en unos cursos de guiones cinematográficos, porque creo de que si ya ves la historia tenés que buscar cómo plasmarlas. Puede ser, y te dije de que con mi amigo Juan Carlos hacíamos los storyboards. Entonces, y eso que estando casi que en secundaria. Entonces, ahí viene la historia, sea de manera gráfica o escrita, y ahora interpretativa, porque el teatro era una de las cosas que a mí siempre me había gustado, y llegar a los libros me permitió hacer teatro. O sea, ya más con escuela, porque pararte y hacer el payaso en el aula, eso es fácil. Sí. También mencionó que había escrito cuentos no infantiles. No le llamamos para adultos porque la gente se va a confundir. Cuentos no infantiles. ¿Qué diferencia siente usted a la hora de los procesos creativos de hacer una historia ya que no es para niños, ya una historia ya para gente no niños? ¿Cuáles son las diferencias entre sus procesos creativos a la hora de cada categoría de libros? Creo que, ¿cómo te digo?
pienso que yo le pongo más mente y más cuidado a los cuentos para niños. Los cuentos, narraciones X, como vos dijiste, se me ocurrió una idea, la apunto en el celular. Yo recuerdo de una historia que se llama El Poeta, que yo estaba en un semáforo un día, estaba lloviendo, y de enfrente me pasó un señor que vos ya le ves las facciones como que es oficinista o algo así, pero que llevaba envuelto un folder en la camisa, se quitó, o sea, él iba sin camisa y llevaba protegiendo unos documentos con o sea, ese señor me pasó enfrente. Entonces, de ahí te viene una historia. Yo lo hice, que era un poemario que él llevaba ahí, ¿ya? Y que se lo estaba dedicando a la esposa del dueño del bar del pueblo, ¿ya? O sea, está metido en problemas porque él anda por esos lados, ¿ya? Entonces, ya viste, hay libertad de decir lo que se te ocurra, y está enamorado de la esposa de alguien, que, uy, eso no se ve, pues, pero ahí tenés libertad, ¿ya? Entonces, sí pienso que escribo lo que se me ocurre. Mientras que con niños no, trato de que sea algo como luminoso, que sea algo que le vaya a llevar un cierto tipo de energía, mientras que de adulto no, yo como que lo escribo como para divertirme yo. ¿Siente una diferencia en cuanto a su escrito con respecto al estilo? ¿O puede ser que usted me dé su cuento para niños y su cuento para no niños y que yo diga, esto lo escribió la misma persona, o tiende a variar el estilo, a jugar con eso? Varía según la historia, porque por ejemplo, este cuento del poeta que está contado bastante mundano, pero por ejemplo tengo otro que es de un ángel que aparece casualmente, mira, después de un aguacero aparece una estatua de un ángel. Ese está más cuidado, porque estamos como en terminología de rural. Ya como que fueron los campesinos que lo encontraron, entonces está como un poquito más cuidado, y entonces, como te digo, depende del contenido, va a ser el tipo de narrativa. Eso también me parece difícil de la hora de escribir, de que a uno se le puede ocurrir una historia, ustedes lo dicen, puede ser de béisbol, puede ser una zona rural, puede ser una zona de ciudad, y uno tiene que cuidar mucho el vocabulario para tratar de ambientarlo realmente al lugar, pues, porque yo no voy a hablar de, qué sé yo, de béisbol y no me sé ninguno de los términos, voy a hablar cualquier cosa solo porque yo sentí que tenía una buena historia y tal vez la desperdicio porque no supe cómo contarlo. Usted tiene como que un espacio también como para estudiar ese tipo de términos, cuidar ese vocabulario. Sí, no, algunas cositas sí te salen natural, pero por ejemplo yo tenía uno de una Magdalena el día de la crucifixión, que ese sí me puse a buscar la forma de hablar, la forma de que fuera creíble que era alguien de esa época la que lo estaba contando. Entonces sí, dependiendo de lo que vos querés, te preparás, lo buscas. Entonces, definitivamente la historia te va a dar el ritmo, y vos solito vas buscando, Por ejemplo, el otro historia era de un circo. Entonces yo vine aquí a la escuela de circo, estuve viendo fotos viejas, entonces la historia te va hablando. Entonces ellos no le dicen que nosotros decimos la carpa, ellos le dicen de otra forma. Entonces ahí ya vos vas, pues la historia te va guiando. Entonces, definitivamente la historia te habla, y hay veces que cuando la historia no te habla, déjala, engavetala, y ahí en unos 2 años tal vez te habla, tal vez te suena, pero lo importante pues es retomarla para hacer el ejercicio de ver si la reviví. A veces hay historias que no te van a ningún lado. ¿Le ha pasado mucho que tiene historias que la escribe y después dicen, no me gusta, la Fíjate de que descarto"? sí te pasa que querés que esta historia vaya y te das y te cerras en ella, y entonces a veces lo que te recomiendan y es lo recomendable, dejarla descansar. Ahí después tal vez la volvés a retomar y no sale, no arranca, ahí dejarla mejor. Entonces, o de esa te sale una idea mejor, de esa te sale una idea mejor. Y cuando usted escribe, lo hace de manera cronológica, lineal, ya piensa en un final o algo, porque me estaba acordando que yo en la universidad tuve un curso de escritura creativa
y literalmente nos ponían a jugar y a contar historias con lo que sea. Se nos daban como que 3 palabras. Te voy a dar 3 palabras. Una amistad, un dictador y un país ahí de esos de África. Y yo, ala, ¿qué hago con estas 3 palabras? Ahora investigar. Y investigando sobre ese país, lo primero que se me ocurrió fue un final. Me acuerdo, y dije, ala, tengo un final que me parece tapudo como de cine, hace como que un giro a la trama que no inesperado, pero ahora tengo que escribir el resto de la historia. No sé si a usted le pasa si se le ocurre primero una parte o ya en el inicio y en el camino se va dando cuenta cómo se desenlaza. Mira, es bien variable. Hay cosas que vos desde el comienzo decís, así va a ser. Y en el camino, a la medida que vas escribiendo, te das cuenta de que no, pues, hay veces que vos llevas la historia al final que vos querés, pero eso es bien variable. Te dicen de que tenés que tener un cronograma de decir, este va a ser tu inicio, este va a ser tu final, estos son tus personajes, vas para este camino, vas para este fin, pero a medida que vos le vas metiendo a la historia, te pueden surgir personajes nuevos, o el que vos pensabas que era tu protagonista ya no lo es porque te interesó más, que se yo, el mayordomo. Entonces es bien difícil. Ahí, como te digo, cada historia lleva puntual y depende de cómo se te ocurra. Pues ahí eso sí que es bien decirte que, mira, el orden es este. Porque, por ejemplo, yo estaba en unos cursos de escritura donde te dicen siempre anotar la idea que se te ocurra, okay. El olor, a qué te recuerda, ok, tierra mojada, andar corriendo en un charco, tengo 5 años, una pelota, una cuerda, ya, entonces escribí. Después te dicen de que que te hagas tiempo para llegar al nudo y para llegar al desenlace. Pero la historia cuando se te ocurre, va, dale y escribí las horas que sea. Yo conozco personas, escritores, que tienen como costumbre ya el hábito de que escriben 2, 3 horas diarias. Yo te puedo decir que yo no puedo hacer eso. Cuando se me viene una idea es que hay que correr, hacerla, sí. Escribirla. Y a veces no estás en paz hasta que te salió todo lo que se te ocurrió. Y ya teniendo eso, ya al día siguiente o a los 2 días ya lo vas quitando, poniendo, editando, borrador 1, 2, 3, 10, 15. ¿Siente que adicción que tuvo en su vida, a los cuántos años escribió su primer libro, perdón? A los 26. A los 26. Imagínese, pasó varios años de su vida pensando que solo iba a ser doctora, radióloga, docente, y de repente ahora se encuentra con que a los 26 años me volví escritora. ¿Cómo lo siente que esto ha cambiado su vida? Si siente que solo es una pequeña parte de su vida, si es otra vida distinta a la que tiene, o cómo ha sobrellevado encontrar como una pasión ya a una edad que uno pensaría como que a los 26 ya no sos artista, ya no pudiste ser artista, ya no se te ocurrió nada, o a los 26 si ya sos doctor, si estudiaste ingeniería, sos ingeniero, ya no, de repente no va a salir un día con una canción o algo así. Fíjate que yo creo de que, bueno, vino a completar lo que yo era, porque sí que es algo que no me esperaba hacer, tampoco me esperaba ser docente. La vieja de radiología, no me esperaba yo ser eso. Pero pienso que vino a completar porque yo muy en el fondo, como te digo, siempre sentí que había que escribir, siempre sentí que había que hacer algo creativo. Yo pintaba, yo dibujaba, pues una cosa es pintar y otra es dibujar. Siempre me gustó mucho leer y eso a veces te lleva a reproducir. Entonces, pienso que eso me vino a completar lo que yo quería en algún momento hacer. Por ejemplo, lo de cine. Cuando yo hice ese curso de guiones cinematográficos, conocí muchas personas ahí en ese ámbito. Pero yo dije, completé lo que yo quería. Cuando los cursos de teatro, porque no los pude tomar de salir graduada como actriz, me faltó un semestre. También yo estaba pero realizada, yo me sentí completamente eso es lo que a mí me hacía falta. Entonces sí pienso que si pensás son 2 vidas, porque a veces yo estoy en el hospital, que es seriedad, que no puede estar riendo con un paciente muriéndose ahí. Tampoco como como docente que sos, puedes estar pues en un ambiente de estar, sí puedes ser muy amable y coloquial con los estudiantes y todo, pues, pero no es lo mismo
con tus compañeros de teatro, donde pues ya, o de tertulias así de literarias, son definitivamente dos mundos y que por lo menos a mí me encanta transitar entre ellos. Voy entre uno y el otro, a veces en la mañana estoy en el hospital y en la tarde estoy practicando para un cuento en el PAC. Entonces yo me siento y como digo siempre, lo hago porque puedo. Ahorita que ya mis hijos pues están más grandes, tengo como más libertad para moverme. Nos cayó la pandemia, que eso fue algo que a toditos nos limitó. Entonces ahorita que viene de nuevo resurgiendo todo esto, que ya hemos estado haciendo bastante, pues ahorita teatros interpretativos para niños, me siento pues como que ya regresamos a lo que nos gusta y que nos faltaba. ¿No siente de alguna forma que si que usted pudiera elegir entre las dos vidas que tiene, entre ser la vida que tiene como en la medicina y la vida que tiene en el ámbito artístico? Porque como me ha descrito su vida y su gusto, que le gusta el cine, que le gusta mucho la lectura, se siente pues que siempre hubo dentro una pasión, un amor por el lado artístico, pues se siente cuando alguien tiene por lo menos un interés artístico, pues, y no te imaginas que alguien, como decía yo, metido en la medicina con tanta seriedad, tuviera tiempo y espacio para eso. No sé si usted siente que se quedaría con uno o si le gusta esa dualidad que tiene de mis alumnos me conocen como la profesora de radiología, como le digan, la vieja radiología. La vieja radio. O si le gusta quedarse más con la vida del arte, de la escritura, del teatro. Es que fíjate que yo creo que no sé qué decirte con eso. ¿No concibe una separación? ¿No podría elegir una? No, que si bueno, me hace falta hacer cine. Me hace falta hacer cine, yo sé que ya estoy cerca por unos proyectitos que hay ahí, pero no te sabría decir si me quedo solo como en este lado del camino solo artístico. Como médico ya he estado full time, porque prácticamente ese es mi fuerte. Claro. Pues a lo que le dedico casi la mayor parte del tiempo, pero trato de hacer el tiempo para lo que es la promoción de la lectura, la promoción de mis libros, a como sea la incursión en teatro. Sí se me abre mucho la oportunidad, son muchas ofertas para teatro para niños y me gusta, no tengo ningún problema, pero también para adultos que, o sea, no son infantiles, existe también y lo disfruto mucho, pero decirte que me voy a escoger uno de los dos, creo que no puedo. Sí. Está muy difícil, ¿verdad? Porque sí. Ambas vidas le han dado un montón. ¿Cuáles son sus películas favoritas? Mira, o al menos género, pues si no se puede decir en una, dígame algún género una que le guste. sola no te puedo decir. A mí me encanta Sueño de Fuga. La veo, no sé ni cuántas veces lo he visto, pero es que fíjate que depende, porque yo veo cine italiano, yo veo cine chileno, yo veo cine de donde sea, y creo que Sueño de Fuga es una película que la veo las veces que sea, lloro las mismas veces en los mismos momentos, y es una historia que a mí me gusta mucho. Leí el libro y fíjate que el libro versus película está bastante equilibrado, porque a veces como que te dicen la película se quedó corta con respecto al libro. Sueño de Fuga tendría que ser mi película favorita, y mi otra cosa que me fascina son los animes. Ajá, sí la veo, que tiene una camisa bastante interesante hoy, sí. Y eso también cortesía de mis hijos, porque ellos siempre pues han visto anime y la verdad es que yo los desconocía totalmente, pero a partir de ellos y gracias a ellos pues yo ya tomé mi camino también para ver y tomar mis favoritos. Entonces esa es otra de las cosas, aparte del cine, me gusta mucho el anime. Y en cuanto a libros, ¿qué tipo de libro le gusta leer o qué libro siente que la ha inspirado más o la ha marcado más en su vida? Fíjate que a mí siempre que me preguntan eso te digo y respondo Las Mil y una Noches. ¿Mil y una Noches? Las Mil y una Noches fue el primer libro que yo leí y Las Mil y una Noches tiene cuentos de todo tipo. Sí. Y Las Mil y una Noches es un libro que te inspira para escribir,
te inspira hasta para seguir leyendo libros como que de ese tipo, así fantásticos. Las Mil y una Noches es mi libro favorito, si te tengo que decir alguno, y que si te motivó para escribir Las Mil y una Noches, sí, sí, Las Mil y una Noches es mi libro favorito. Nunca se atrevería a escribir una novela, ¿no le gustaría escribir una novela, un libro ya más? Pues fíjate que sí, como te digo, yo tengo varias cosas escritas, pero que por falta de tiempo o Claro. porque se me ha abierto más por el camino del cuento para niños, he dejado en pausa todo lo que pueda ser una novela pues algo mayor, pero no, sí, sí, claro que sí me gusta y tengo unas que otras cosas escritas, pero no las he llevado pues a término a dar el camino de la romería por una editorial para... hay que tener preparación mental, te Sí, quiero me decir. imagino, sí. Fíjate de que en conversatorios literarios muchos llegan profesoras o mamás que te dicen, mire, yo tengo esto, ¿cómo lo publico yo? ¿Cómo le decís? Que es difícil, pero que se puede. Difícil, pero que se puede. Entonces yo les doy a ella el mismo consejo, que si se dan cuenta de un concurso que participen, porque es la forma, por lo menos en la que yo llegué, y que fue posible, pues, fue posible. Mientras no hayan más editoriales que te fomenten, pues, a publicarle escritores nacionales. ¿Qué es lo que más le llena de ser escritora? Y me refiero cuando sabe que sus libros llegan a los niños, pues sobre todo que están más inclinados a ese lado. ¿Qué es lo que más le llena de esa experiencia? Bueno, la reacción de los niños es una cosa que no tiene precio. Que el niño te diga, pero ella encontró el diente, pero y entonces, o sea, él se metió en tu historia. Y te pregunta, y se avienta a preguntarte, pero mire, ¿y por qué no llamó Alfredo a la policía? O sea, él está preocupado. Entonces, la reacción de los niños es algo que es lo que te llevas porque llegaste a ese niñito. O sea, una personita que viene creciendo y va a llevar esa historia hasta donde sea en su vida. Eso es algo que no. Cuando te escriben los padres que, mire, fíjese que a mi hijo le gustó mucho y te mandan una fotito que el niño dibujó, el ratoncito, que el otro dibujó un cuadro de béisbol, entonces eso. No, eso, sabes que llegaste a ese niño que no lo conoces, pero que vos estás en su vida, entonces eso, y tu historia pues está en su vida, eso es muy, muy gratificante. Bueno, Johanna, yo te felicito por tu vida, por tu carrera y de verdad, así con esa dualidad que me sigue pareciendo impresionante cómo encuentra una doctora a los 26 años un camino en la escritura y que también le gusta el cine y ahora le gustan los animes también. O sea, podríamos hacer una historia también de usted, porque la da como un personaje también. O sea, pueden salir mil historias. Ya se me pueden ocurrir de que en secreto ella quería, pero su familia lo obligó a medicina y lo se encontró. Mil cosas se le pueden ocurrir a uno. Así que nada, la felicito por todo, por su vida, por su carrera. Y le agradezco mucho que haya venido por el espacio aquí. Pues Compartido gracias a conmigo. vos y estamos, como siempre digo, hay que intentarlo, nunca está, el no ya lo tenés. Llega con tu manuscrito, busca cómo te lo reciba alguien, porque a alguien vas a encontrar que tu historia resulte, llegue a final término. Así que muchas gracias y estamos en comunicación siempre. Nos vemos. Chao. Pórtense bien.